Bueno, en aras de aquellos que llegaron tempranito, nada, les doy los buenos días. Mi nombre es Leslie Marquina. Estaremos en este webinar el día de hoy con respecto a los procesos de selección con impacto en el negocio. Nosotros somos Ricardo Velasco Company, en asociación con una marca que se llama Savila Assessment, respecto a los formatos que pueden ayudarnos mejor en estos temas de más vanguardistas, por decirlo de alguna forma, en este proceso de selección. Y vamos a esperar a que terminen de ingresar al menos un número un poco más de participantes para que podamos subirnos todos al carro lo más rápido posible y entonces ahí partir. Les pido a todos, por favor, siempre mantener sus micrófonos cerrados. Esto es algo que voy a estar repitiendo en la medida en que vayan ingresando para que estemos atentos de que no se escuche ningún ruido y todos podamos escuchar bien la presentación. Todos están bien, todos ok. Acá en Santiago está un poco helado, aquellos que están en regiones nos contarán si todavía también está un poco frío, pero el fin de semana estuvo muy bueno, pero ya ahora en día lunes estamos neblinosos. Bien, déjenme solicitar acá si me pueden ayudar con los ingresos. Súper. Bueno, estamos entonces. Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a este webinar que tendríamos el día de hoy con respecto a todo lo que son los procesos de selección para poder tener mejores impactos en el negocio, cualquiera sea el que ustedes realicen. Es parte de nuestro branding, acompañar en términos de consultoría a cualquier organización que requiera este tipo de servicios de selección, más allá del servicio de selección, el procesamiento del cómo debería ser la selección. No somos expertos en selección, estamos muy amarrados a lo que son las metodologías para las herramientas psicométricas de selección, pero justamente lo que queremos, digamos, procurar es mostrarles qué nos hemos encontrado en el mercado chileno y latinoamericano en general. Y en eso que nos hemos encontrado, de repente hemos visto algunos errores que se pueden cometer y que de alguna forma tal vez nosotros en nuestra experiencia podemos ir buscando esa vuelta como lógica que podría generar un mejor vínculo con el proceso de selección, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, usualmente lo que hacemos es empezar como conversando con las personas en los webinars de cuáles son los desafíos que hoy día enfrenta el área de recursos humanos. ¿Por qué los desafíos? Bueno, porque los desafíos es algo que para nosotros, sobre todo ahora en panorama de COVID-19, es lo que nos mantiene, digamos, alertas, ¿no? De qué es exactamente lo que tenemos que planificar y para poder tener ese impacto en el negocio hay que ser ciertamente bastante estratégicos, ¿no? Y para poder ser estratégicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué cosa está sucediendo en el mercado, cuáles son las situaciones que estamos viviendo hoy día, ¿no? Y bueno, de partida nosotros arrancamos diciendo que el talento es global, es algo que hoy día se mantiene estandarizado, digamos, alrededor del mundo y que todas las personas podemos optar por puestos de trabajo en cualquier parte del mundo, siempre y cuando obviamente manejemos los distintos idiomas, que es algo que hoy día se da bastante, y que probablemente podamos estar ingresando personas de otros países en nuestras culturas organizacionales, dependiendo claramente de lo que nosotros hacemos, pero que efectivamente hay algo transversal, que el talento vamos a encontrarlo en cualquier parte, dependiendo además de qué es lo que nosotros llamemos talento. Luego es que hay un número de candidatos igual mayor por cargo en este minuto, es decir, que tenemos una cantidad de personas, sobre todo ahora en panorama de pandemia, ha aumentado ese número de candidatos, entonces tendríamos que volvernos un poco más eficientes a la hora de recolectar este talento dentro de la organización. Además, necesitamos que estas personas calcen culturalmente con las organizaciones, que además no solamente le peguen, por decirlo así, al cargo y a lo que el cargo requiere, sino también a la cultura organizacional, a todo lo que conviene en términos de valores, todo lo que implica, por ejemplo, calzar con un equipo de trabajo, con ciertas culturas de liderazgo que tal vez estén ocurriendo dentro de la organización o que han ocurrido a través del tiempo, sobre todo aquellas empresas que tienen muchos años, digamos, en el mercado, ¿no?
Luego está este panorama que todos estamos conversando constantemente hace un par de años ya atrás, que es la marca empleador, ¿no? Es generar este branding de que, qué dicen de mí, qué es lo que de alguna forma la gente opina con respecto a la organización, sobre todo en términos de selección. La gente realmente viene a mí a postular porque tengo una marca tan potente, digamos, hacia afuera, no solo como la marca de los productos que comercializo, sino también la marca de aquello que habla de en mi organización se la pasa bien, en mi organización tiene tantos beneficios, nosotros como organización tratamos a la gente de cierta forma. Todo eso genera una marca empleador. Y ahí vamos a conversar un poco de esos desafíos que hoy día tal vez están un poco más vigentes, dada la circunstancia en la que nos encontramos hoy día. Luego hay un tema de la experiencia que viven las personas dentro de las organizaciones, dentro y fuera, porque justamente aquellos que están en busca de trabajo, probablemente también es importante saber qué está pasando en las organizaciones en términos de experiencia, ¿no? Cuáles son las experiencias que vive la gente, cómo la está pasando dentro de la organización, qué tipo de, digamos, procesos están viviendo las organizaciones y cómo se viven dentro de, como digamos, en función de experiencia cada uno, ¿no? Todo lo que son las eficiencias de los procesos que tenemos que hacer como área de talento o de recursos humanos, porque claramente necesitamos una velocidad, una rapidez con la cual ser eficientes sin dejar de ser estratégicos y sin dejar de estar en esta parada del negocio, que yo creo que es algo que es muy importante y que hoy día no siempre está tomado en cuenta en aras de esa velocidad, de esa eficiencia. Entonces, ahí hay que tener como esos cuidados necesarios para que tal vez nos tope como desafío y no nos pase un poco a llevar, ¿no? Otro de los desafíos que nosotros vemos en estas digamos, visitas o asociaciones que hemos hecho con distintas organizaciones con respecto a estas herramientas Savile Assessment, es que también requieren las empresas evaluaciones online de alta validez. ¿Qué quiere decir eso? Que además no solamente yo pueda tener evaluaciones que la gente entre a internet, a San Google y encuentre la maravillosa respuesta de qué tiene que contestar a mi test o a las distintas herramientas que yo ocupe para hacer procesos de selección, sino que además estas herramientas tengan un nivel lo suficientemente elevado como para que yo, sobre todo ahora en esta panorámica pandémica, estando fuera, estando en área virtual, estando en circunstancias digitales, me permita tener un filtro lo suficientemente elevado para yo poder accionar de una manera más rápida, eficiente y que efectivamente esta persona calce con lo que yo estoy buscando. Además, obviamente en términos de seguridad, hoy día hay harto tema hacking, gestión de vinculación con Internet, que probablemente no todas las herramientas nos puedan asegurar. Entonces también hay un desafío allí en términos de talento, de que el Internet no se vuelva un enemigo, sino un aliado dentro de este proceso de gestión, ¿no? Además de todo esto, los desafíos que nosotros encontramos en talento involucran que el proceso de selección o todo lo que tiene que ver con talento lleva mucho de este onboarding y desarrollo, que es la clave un poco para que la persona, después que nos dimos todo este trabajo de buscarla, de seleccionarla, de que calzara con la cultura, esa subida a bordo, esa subida al rol, efectivamente la persona lo haga con, con capacidades como más robustas y a partir de ahí se desarrolle, porque nadie calza a la primera al 100%, entonces de alguna forma le tenemos que dar ese espacio de apertura y no deja de ser un desafío porque justamente las empresas no se dan tanto ese tiempo como para subir a la gente a bordo, no son todas, digamos, las que invierten tiempo allí, y que probablemente es un tiempo clave para ver que la persona gestione adecuadamente su carrera, sobre todo por esto que habla aquí de la gestión de carrera autodirigida, que hoy día es tan, como tan famoso, ¿no? Porque, bueno, porque cada quien se tiene que hacer cargo un poco de su propia gestión, sobre todo ahora que estamos en teletrabajo, donde cada quien se autoorganiza, se gestiona, ve cuáles son sus prioridades, rankea específicamente qué es lo que tiene que hacer y cómo, más allá de que tenga un jefe que le esté haciendo un cierto seguimiento, porque los estilos de liderazgo, como hemos hablado en otros webinars, en esta nueva normalidad, están cambiando un poco, porque justamente la gestión tiene que ser un poco distinta y invitando a las personas a esta autogestión propia, ¿no? De su carrera, de su proceso, de su propio desarrollo. Ahora, ¿qué implica eso? Que bueno, que el líder también hasta cierto punto a hoy día, sobre todo cuando estábamos fuera del estado pandémico, es la persona que tiene el poder de desarrollo de los demás, que da esos espacios de desarrollo de talento y que efectivamente abre esa puerta, ¿no? Es también parte del desafío que tenemos hoy día y se involucra y es parte de lo que nosotros esperamos en este proceso de selección que está asociado al negocio, que el líder esté involucrado,
que nos cuente realmente qué es lo que necesita, que podamos levantar específicamente cuál es la cadena de valor a la cual estamos impactando. Y ahí ustedes me contarán un poco cuáles son sus experiencias, ¿no? Generar y gestionar la Big Data. Esto es algo que parece súper como evidente, pero que no necesariamente todas las organizaciones tienen esta base de datos tan potente que le permita de alguna forma rankear cómo es el tipo de personas que está entrando a la organización, a dónde se van mis talentos, porque también la gente de repente tiene unas altas rotaciones, pero tampoco se está dando cuenta del semillero de quién soy, básicamente a quién le estoy generando talento, ¿no? Y es parte también de esa Big Data que tenemos que ir evaluando y analizando en la medida en que necesitamos impactar más en el negocio de hoy día, ¿no? Yo siempre tengo los micrófonos cerrados, pero me gusta igual, es un webinar, la idea es que yo les presente información, pero como estamos, digamos, en una parada también participativa, a mí me gustaría saber si alguien quisiera, digamos, mencionar algo, si hay algún otro desafío, sobre todo en el área de selección, que ustedes vean en su día a día, más allá de este estado, digamos, de coronavirus en el que estamos hoy día, que necesitamos más vínculos digitales, pero sí, si es que tienen algo que yo no mencioné, digamos, en esas slides que pasaron, pero que probablemente a ustedes les haga sentido y que puedan levantar cosas y que yo pueda rescatarla en el webinar hacia adelante. Ustedes me contarán. ¿Alguien quiere decir algo? Levante su mano. ¿Nadie con desafíos? Los que están son, perfecto. Bueno, entonces sigamos un poco más. ¿Qué es lo que nosotros vemos hacia adelante? Bueno, que hay una forma, ¿no?, de hacer este proceso de implicar a la selección. ¿Y qué creen ustedes que implica la selección? ¿Qué implica la selección hoy día, sobre todo en esta parada en donde necesitamos un vínculo mucho más cercano, más rápido, más gestionado con respecto a la organización? Bueno, probablemente hay cosas que implican llenar un lugar de trabajo que hoy día una vacante que se encuentra vacía, pero que esa vacante tiene una cantidad de implicaciones y esas implicaciones no vienen de la nada. No es algo que yo digo, bueno, aquí se abrió esta vacante, veamos cómo la llenamos y listo, busquemos, lanzamos unos currículums, unas aperturas en, no sé, LinkedIn o en alguna plataforma que tenga que ver justamente con el rol que yo estoy buscando y ¡pum! Obtuvimos a una persona, vimos que era la que mejor calzaba porque rápidamente tuvimos que evaluarla y la sentamos en este cargo. Pero hay cosas que nosotros nos hemos dado cuenta que en el camino del proceso de selección muchas organizaciones se saltan y que esa saltada de alguna forma le resta al impacto, sobre todo al calzo no solo de la persona con el cargo, porque si uno busca un profesional que tenga ciertas características para un cierto cargo, lo más probable es que esa persona va a hacer su pega, pero también necesitamos que esté ajustada a lo que es la cultura organizacional, al valor que les va a generar a un cierto negocio, a que tal vez venga con algo que aprenda súper rápido y que probablemente tenga esta disposición del aprendizaje y que pueda ser mucho más veloz su subida a bordo, ¿no? Y es parte de las cosas que nosotros estamos, digamos, procurando hacer. Entonces tenemos como una especie de camino que nos invita como a cómo sentar en la silla esa que está allí a alguien que realmente calce para la organización que yo quiero, ¿no? Tenemos como varios puntos. El primer punto es entender el negocio y cómo entendemos ese negocio, cuál es el modelo de negocio con el que estamos trabajando, específicamente qué es lo que vendemos, cómo suena la caja registradora de esta organización. Y desde ahí poder decir, ok, entonces, ¿en qué cadena de valor yo tengo a este cargo? ¿Qué es lo que viene a implicar este cargo? ¿Es un cargo crítico? No lo es un cargo transversal, es un cargo que viene a generar un vínculo con la cadena de valor de tal cosa, o viene justo a la mitad, o es el eslabón entre una cadena de valor y otra. ¿Qué tipo de característica tiene este cargo? Y eso hoy día, nosotros no nos hemos encontrado tantas veces en el camino que asesoramos a las organizaciones en el uso de herramientas psicométricas para el proceso de selección. Y justamente la primera pregunta que hacemos, y usualmente es ¿para qué lo vas a traer? ¿Cuál es el vínculo que tiene con el valor de la organización? ¿Qué valor va a generar este cargo? ¿Es un cargo que es
realmente indispensable en la organización, cuánta energía le vas a poner a esa búsqueda, porque hay cargos que evidentemente son rotativos y que estás, como de alguna forma, maquinariamente hablando del filtro que le haces y cómo lo llenas, y de alguna forma se sientan y separan gente de esa silla. Pero hay cargos que son aún más estratégicos, que tienen un vínculo igual no menor con tal vez la primera, la cadena de valor esencial de la organización, y eso son cosas que tenemos que conocer. Después va a estar como más explicado este detalle. Después, bueno, tenemos descripciones de cargo o no tenemos descripciones de cargo. Esto está puesto en las funcionalidades de, y tal vez esas funciones nos pueden ayudar a entender un poco más qué es lo que esperamos de este rol, ¿no? Digamos, en ciencia dura, justamente cuáles son las funciones y tareas que este cargo va a realizar y dónde va a impactar. Y después ahí empieza un poco la relación con la organización, y es aquí donde nosotros muchas veces encontramos estos fallos, ¿no? Donde hay que levantar el teléfono o hay que ir a buscar de alguna forma a las áreas donde están solicitando este cargo y preguntar, ¿para qué? ¿Cómo podemos mejorar tu proceso trayendo a la mejor persona, sentándola acá? ¿Qué es lo que más necesitas? De repente esa persona está en una situación en este minuto que es más urgente y que realmente ese cambio, eso específico, puede hacer que la selección sea mucho más sencilla y que además esa subida a bordo de esta persona sea más rápida, más veloz, y que fuera de eso calce mucho más rápido con lo que, digamos, necesita el negocio en ese minuto, siendo que igual se están cumpliendo las visiones anteriores, o sea que va a calzar con el cargo en la cadena de valor en la que se encuentra, que además tiene su descripción de cargo, calza perfectamente con los estudios que la persona realizó, la experiencia que tiene, etc. Luego entender a qué equipo lo voy a colocar, o sea, dónde va a entrar esta persona. Cuando yo la siente en este cargo, qué tipo de personas están allí, cómo se maneja este equipo. De repente es un equipo que es muy interactivo, de alguna manera tiene este vínculo entre las personas, de redes, de qué sé yo, y de repente estamos hablando de un ingeniero y nosotros no asumimos que este ingeniero de operaciones necesita este vínculo relacional. Pero si no evaluamos cómo hacer su equipo, probablemente yo me consigo el mejor ingeniero operacional, pero lo siente un equipo que es interactivo, que genera vínculos relacionales, y le puede ir muy mal. Entonces, de alguna forma, esta cultura no solamente es la cultura de la empresa, también un poco la cultura del equipo, cómo funciona este equipo, cómo es el líder de esta organización, en este caso el líder de ese equipo en particular. De repente, todas esas características que me las puedo quemar, digamos, como yo les decía, en una llamada telefónica, me permite tener un matiz para poder después seleccionar mejor a la persona. Y ahí entonces empezar a ver, ok, dadas estas características que están hacia atrás, todas esas 4 o 5 cosas, yo voy a empezar a entender qué es lo que requiero de este cargo, ¿no? En términos conductuales o en términos más cognitivos, ¿qué necesito que esta persona tenga para que pueda ser exitoso dentro de la organización? Bueno, yo empiezo entonces a partir de que ya lo tengo claro ese requerimiento, lo lanzo afuera, ¿no? Y empiezo todas las plataformas y gestiones, que esto igual es importante porque el tema de escoger la plataforma en la cual voy a postular, para nosotros es crítico, porque fíjense que yo he visto gente que postula, no sé, de repente son empresas pequeñitas, que son más startups o tienen, digamos, un espíritu más joven, y son capaces de publicar sus búsquedas laborales en Instagram y les va buenísimo y tienen un montón de currículos en la mano después para poder generar vínculos. No necesariamente LinkedIn es todo el proceso para, no es que estemos, digamos, desechando LinkedIn como opción, pero sí creo que es algo que deben de filtrar adecuadamente. ¿Cuáles son las plataformas que más nos convienen, dada la tipología de cargos que estamos buscando? Y además, incluido ahí, qué tipo de herramientas tengo que generar para que ese embudo de búsqueda sea lo más específico posible según lo que yo realmente requiero. Y ahí entonces recibiré toda la información, los currículos filtrados según lo que yo realicé. En función de eso, voy entonces a rankear. Y una vez que yo ranqueo, veo a quién voy a ir a entrevistar o genero primero las entrevistas y después el ranking de las personas con las cuales voy a trabajar. Y en función de ese ranking decir, bueno, ok, estos son mis 3 últimos candidatos, esta es mi terna, esto lo estoy simplificando lo máximo que puedo, pero al final un poco esa terna, ¿a dónde me va a llevar? Bueno, a entender ahí con niveles con matices mucho más específicos en función de esa entrevista que tuve, y ahí es muy importante el valor del experto de selección. Como yo les decía antes, nosotros no somos expertos en selección, somos muy buenos identificando el proceso
y todo lo que implica la evaluación de la persona. Pero hay personas que en términos de entrevista tienen muchísima experiencia y es muy importante su percepción a la hora de la experiencia. Nosotros le vamos a generar a través de distintas herramientas, distintos, digamos, procesos específicos, esa data, y con esa data, que sigue siendo solo data, la persona va a ir a entender, a entrevistar. Por eso nuestros procesos, cuando hablamos de herramientas psicométricas o de metodologías, estamos hablando de las buenas metodologías pero no podemos eliminar un poco este factor de sensibilidad de la persona que efectivamente tiene el músculo entrenado de cómo va a funcionar o no un ejecutivo, un operario, una persona dentro de esta organización. Entonces también eso es algo que nos hemos dado cuenta, es igual importante. Podemos tener millones de posibilidades digitales y qué bueno que están, pero a veces esta sensibilidad un poco humana también es necesaria. Y después, finalmente tenemos este calce que de alguna forma es la persona, como así como un juego puzzle, la persona efectivamente calza o no en interrelación con el resto del equipo de trabajo, bien sea su equipo particular o la organización. Y una vez que yo encuentro ese calce, entonces ahí sí, bueno, hacemos el handshake de efectivamente, bienvenido, estás a bordo y cómo subo a bordo a esta persona, pero también tengo que tener herramientas para dar esa bienvenida, que no es solamente, digamos, el cuadernito y el stick de post-it de la organización, es también unas herramientas que le permitan a la persona subirse al carro rápidamente, pero también a su jefatura, acompañarlo adecuadamente. Es parte de lo que nos gusta siempre procurar que el líder esté involucrado a la hora de subir al carro a esta persona y que pueda acompañarlo de la mano por un tiempo y que nosotros podamos hacer desde el área de talento ese seguimiento, ¿no? Ahora, acá está un poco la explicación y a qué es lo que apuntamos con cada una de estas especificaciones que yo les estoy diciendo, no está sentado en piedra, puede que en el camino, en el medio, para cada organización hayan otras cosas, pero para nosotros yo creo que es un poco el camino que hemos descubierto que se dan en las organizaciones, sobre todo en aquellas donde efectivamente selección genera un impacto dentro del negocio. En principio, pues el entendimiento de cómo la organización lo hace, lo que ya hemos conversado, cómo se genera esa cadena de valor donde está involucrado este rol, es decir, qué tipo de cargo es el rol para esa cadena, si es un cargo esencial o ya es un cargo más colaborador, qué tipo de información voy a requerir yo para poder ponerlo a jugar en ese rol, ¿no? Cómo contribuye a esa cadena y efectivamente si yo traigo una mejor persona, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir? Pues si es que esta persona calza muy bien, efectivamente la cadena de valor puede generarse con mayor impacto en ese negocio, sabiendo que ojalá y tenga lo más básico, que es una descripción de cargo, donde mínimamente yo tenga el requerimiento técnico de esta persona y qué es lo que necesita para poder ser exitoso en este rol en términos de tareas y funciones que debe cumplir. Saber que yo tengo que ocuparme y preocuparme de contactar a los que son los solicitantes de estos cargos para entender con niveles más profundos qué es específicamente lo que puede hacer exitoso a esta persona en el hoy, en el ahora, en la situación organizacional en la que estamos, en el estado pandémico en el que nos encontramos y que estamos haciendo selección, digamos, de alguna forma igual para que esta organización le vaya bien, y es crítico que le vaya bien porque el nivel de riesgo al cual nos enfrentamos hoy día igual no es menor. Entendimiento del equipo, ¿por qué? Porque las sinergias y la información y esta interrelación que yo debo encontrar con un equipo también es parte mucho del fracaso o el éxito de una persona en un cargo. Entonces, para nosotros es muy importante que también la persona se sienta parte del equipo apenas se sube al carro, porque obviamente no es tan rápido y depende también mucho de la conexión de personalidades, de qué tanto está dispuesto el equipo a recibir a alguien nuevo. Nosotros algún tiempo, y les cuento una anécdota, tuvimos una empresa que tenía un par de años sustituyendo un cargo constantemente porque el equipo de trabajo lo rechazaba, o sea, de alguna forma tenían un círculo bien cerrado y era muy difícil que de alguna manera entrara alguien que estuviera siendo aceptado por este equipo, ¿no? Y que al equipo le hiciera sentido. Y lo que hicimos fue involucrar al equipo en el proceso de selección, porque finalmente fue evaluar a estas personas, entender cómo eran sus estilos y buscar el calce perfecto para el equipo. Esto es algo demasiado de joyería, probablemente no todas las organizaciones puedan hacer esto, pero cuando tú tienes visto que pasa un año, pasan dos,
pasan 3 años y este cargo sigue sin funcionar porque el equipo lo rechaza, ese es tu foco de proceso de selección. Entonces, ahí es un poco por qué es importante entender el negocio y lo que está pasando dentro del equipo. Bueno, porque probablemente yo pueda conseguirme al mejor de los mejores para optar por este cargo, pero no necesariamente va a ajustarse a la cultura, no necesariamente va a ajustarse al equipo. Entonces, es parte de lo que nosotros levantamos como cosas válidas que hay que saber y hay que tener en cuenta a la hora de buscar una persona ajustándose a un cargo. Todo lo que es la definición del potencial, qué es lo que va a hacer exitoso a esta persona dentro de este cargo en términos conductuales o cognitivos, si es que tengo esas dos posibilidades de levantar información y esos inputs de negocio que vi antes, cómo van a calzar en términos de requisitos. Efectivamente, yo hago un lanzamiento, como yo les decía, escogiendo la plataforma y las metodologías que mejor me convengan para poder recolectar esta data y buscar que efectivamente yo esté seleccionando la más adecuada con respecto al rol que estoy en búsqueda. ¿Por qué? Bueno, porque no todas las plataformas están dispuestas para todos los tipos de roles. Entonces, igual hay que tener un poco ese filtro. Hay disposición de plataformas, hay millones, y ahí un poco como el espíritu de investigación del área de selección debe de estar presente y siempre estar buscando mejorar. Es parte de lo que nosotros levantamos, digamos, usualmente en la mano, ¿no? Como con respecto a nuestros clientes. Siempre hay cosas nuevas, hay algo, un formato diferente que ocupar, un test que sea un poco más válido, que tenga una perspectiva distintiva, ¿no? Y es un poco ahí donde entramos nosotros. Ahora después les voy a contar un poco de qué va, ¿no? El resultado de las evaluaciones, obviamente, porque en el minuto 1 yo tengo en mi mano todo lo que es el filtro de efectivamente le pasé estos test o generé este tipo de evaluaciones y además tengo el currículum de la persona y me permito además entrevistarlo adecuadamente y a partir de ahí poder filtrar. Específicamente esta persona es alguien que va a calzar con este cargo, con este equipo, con el estilo de liderazgo donde se encuentra, digamos, este rol, o además con la cultura organizacional porque de repente inclusive hay empresas donde nosotros hemos visto vivir en distintas plantas, o sobre todo en las empresas industriales, culturas diferentes, y puede ser el mismo cargo, y de repente lo cambias de planta y hasta ahí llegó. Entonces, un poco ese tipo de información, porque estamos hablando de selección no solamente de afuera hacia adentro, sino también interna. Entonces, un poco esa movilidad, esa gestión interna de selección, también cómo la trabajo desde este punto de vista de cómo va a impactar en el negocio, qué tipo de cultura y equipo voy a insertar a esta persona, ¿no? Un poco esa perspectiva profesional que debo tener cuando entrevisto a alguien, toda esa visión más amplia. Y ahí entonces empiezo a llegar como a este ranking, a esta terna, que me permite tener un informe específico, y es parte de lo que vamos a conversar ahora, de qué cosas podemos entregar, que sean bien simples, sencillas. Nos pasa mucho que vemos en las organizaciones unos cuadernos de 7, 8, 10, 20 hojas de páginas que la gente no se va a leer y que son informes muy, muy largos y que finalmente, si bien pueden tener información bastante robusta, las empresas y las organizaciones necesitan ser eficientes y no necesariamente está el tiempo para eso. Entonces, un poco lo que les vamos a presentar ahora es que hemos logrado solucionar como en términos más pragmáticos sin dejar de tener validez e impacto dentro de la organización desde el área de recursos humanos, para que esto funcione, ¿no? Efectivamente entregar algo de valor. La organización tiene que buscar quién es el que realmente más calza, y ahí entonces empieza un poco como esta discusión de qué son las cosas que más nos interesan, porque matemáticamente de repente yo digo alguien calza un 90% versus alguien que calza un 80%, pero las características específicas, esos matices que habíamos buscado antes, que realmente son los que más me importan, probablemente hagan que yo seleccione al que calza 80% y no al del 90%, porque en términos específicos de características o rasgos de esta persona van efectivamente a través de todo lo que levantamos a generar un mejor calce o a que le vaya mejor a la persona o un proceso de aprendizaje mucho más rápido, una subida a bordo más veloz, que es un poco lo que buscamos acá, en este entregable de las personas, sobre todo a las jefaturas o a los cargos que son los líderes de este cargo que estamos buscando, de hacerlo parte. Bueno, lo escogimos juntos y esto es muy importante porque nosotros estamos en la parada de que Recursos Humanos recomienda. Nosotros planteamos los personajes que están en la terna, los ponemos digamos, a disposición como buenos informes o recursos que le permita al área, que es la encargada de este rol, decidir con quién se va a quedar. Y nosotros podemos hacer la recomendación. De repente, esto que yo les decía,
al gallo que está, que calza 80%, a ese es el personaje que vamos a tomar. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente tenga características específicas que lo ayuden a hacer un calce, un match, un fit más cómodo con este equipo de trabajo. Pero el área es la que decide, ellos son los que se hacen cargo de, porque después pasa mucho que vienen a llamar, no es que recursos humanos, es que selección no hizo bien su trabajo. Hay que tener mucho cuidado con esto y nosotros seguimos recomendando, hacemos un ranking, damos favorable o no favorable y en función de eso el área al cual va este rol son los que deciden. Entonces, dado eso y dado que están involucrados y por eso es tan importante ese involucramiento, pues entonces nosotros les debemos a ellos una vez que deciden una información que les permita subir al carro a esta persona lo más pronto posible para que al tiro se genere este vínculo con el negocio y con lo que la persona tiene que hacer. Entonces, esa data que yo manejo, y ahí entonces empezamos a jugar que si yo hago esto constantemente, voy a tener un montón de información, pero ese manejo transversal de la data me permite también saber aquello que yo les contaba en algún minuto en estos cargos en que están rotando y que si bien yo los selecciono muy bien, probablemente se vayan a otra organización. También esa data es importante, que de alguna manera nos genera este employee journey de cómo, por dónde pasa esta persona, cuáles son las áreas que tocó, lo hicimos moverse a distintos lugares en términos de selección interna y después saltó a la organización los tres chanchitos en otra parte. Esa organización, hoy día estamos siendo semilleros constantemente de esa organización, es algo que todos nuestros trabajadores se van para allá. ¿Qué estamos haciendo? Que somos muy buenos semilleros. ¿Queremos hacer eso? ¿Nos importa? ¿Nos da un buen estatus? ¿Qué cosa habla de nosotros? ¿Se recuerdan que estábamos conversando de la marca empleador como los desafíos? Es parte importante de este proceso de selección, de que nosotros entendamos, así como la gente entra, también cómo se va, porque es parte del ciclo de atracción de talentos, cómo lo vamos a generar nosotros, qué es lo que estamos entregándole también al mercado en términos de selección. Ese tipo de data y ese tipo de información es importante tenerla. ¿Quiénes son los que postulan hacia nosotros? Si nosotros somos el semillero de la empresa tal, ¿cuáles son los semilleros nuestros? ¿Dónde vamos a buscar usualmente a nuestros talentos? Toda esa información, esa data, eso que hablábamos del desafío de la Big Data, es importante tenerla y es parte de lo que yo los invito como a siempre reflexionar, porque en esa reflexión van a encontrar igual datos importantes que van a ayudar a este posicionamiento del negocio, sobre todo desde el área de selección. Entonces, antes de llegar a ese handshake, que es bien bonito, ¿no? Ahorita es un poco con el codo, porque estamos en estado pandémico, pero bueno, en algún minuto llegaremos de nuevo a darnos esa mano, ¿no? Pero antes de llegar a ese acuerdo de efectivamente la persona ingresa o no al rol, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno es que no existe el candidato perfecto. Y esto es algo que es evidente y que probablemente todos los que trabajan en selección que están hoy día en este webinar lo tienen presente. Pero lo más importante, y esto es algo que hay que recalcarlo hacia afuera, porque selección lo sabe, pero no necesariamente estas áreas que nos están solicitando esa información lo tienen tan claro, de que lo que estamos buscando es alguien que aporte valor a la organización, que aporte valor a un equipo, que venga a complementar un estado de un equipo, porque cuando la gente está todas igualitas es un poco como de poco provecho en términos de equipo, no hay esta interrelación, esta interconectividad, digamos, trabajar colaborativamente desde una parada complementaria. Y además también que se genere valor a sí mismo, es decir, que es una persona que se desarrolle, hablamos de esto del autodesarrollo, que se genere esa satisfacción de me gusta trabajar aquí, lo estoy disfrutando, me genero valor también a mí porque estoy creciendo, estoy desarrollando. Entonces, ese tipo de información, cuando la organización nos pide, no, tenemos que movernos rápido, y eso es algo que también les voy a comentar. Hay algo acá, sobre todo en este estado actual en donde nos encontramos, que nosotros usualmente en las certificaciones hablamos mucho de la cercanía, del cómo, por ejemplo, si le voy a devolver la información a alguien con respecto a un perfil que llenó, lo tengo que hacer lado a lado. Hoy día no estamos en panorama presencial, estamos en el panorama virtual. Entonces yo tengo que procurar un estado de cercanía máxima, aún estando en estados virtuales, aún cuando la persona está en una pantalla del otro lado, tengo que buscar, como bien ahí lo dice la imagen, un poco esta gestión corporal que le permita a la persona hacerse sentir cercana, que efectivamente yo la estoy escuchando, que efectivamente quiero saber un poco más de él y que esa entrevista que le estoy haciendo está enfocada a lo que es el rol. Esa claridad es muy importante. Entonces es importante que generen esta cercanía. Y además,
deben de tener mucho cuidado, y esto es algo que nos hemos enfrentado, sobre todo en Latinoamérica, con esto de, bueno, en 2 días tiene que estar sentado en el cargo la persona y ojalá seamos lo más eficiente posible, vamos a hacer un esfuerzo máximo porque esto sea así, porque es una búsqueda urgente, porque todas son búsquedas urgentes, pero hay que tener mucho cuidado con esa selección que estamos haciendo rápida, veloz, eficiente, ojalá que no ponga en riesgo el factor de la organización. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces que las organizaciones seleccionan por cubrir la vacante, por entrar, y al final se pierden 3, 4, 5, 6 meses, un año, en que una persona no funcionó, le podemos dañar la carrera a alguien, en cierta forma seleccionar a alguien de manera errada, no solamente le va a traer malas consecuencias a la organización, también a las personas. Entonces tenemos que ser cuidadosos en ese sentido y poder tener el cuidado de decir, espérate, preferimos tardarnos un par de días más, una semana, en vez de tenerlo en 3 días, lo vamos a tener una semana, pero necesitamos ese espacio de tiempo porque es crítico para el negocio que la persona calce, que la persona efectivamente le vaya bien, y no podemos sentar a cualquiera si es que sabemos que la va a pasar mal, y además le estamos quitando también la oportunidad a esa persona de haberse conseguido un trabajo que efectivamente donde le iba a ir bien, y en este realmente no va a ser posible. Entonces igual, cuidado con eso. Y esto que para nosotros es la base de todo lo que hacemos como Savvy Assessment, como representantes de estas metodologías, que ya les voy a contar un poco más de esto, pero para nosotros es crítico que se le responda a los candidatos, que le demos un feedback mínimo, una hoja que le diga muchas gracias por haber participado con nosotros. Te invitamos a que leas esta información de todo lo que recabamos de tu perfil. De repente le pasaron un test, es probable que hayan evaluado a esta persona de alguna manera. No les quita nada devolver la información, avisar, concretizar, si efectivamente, como aparece un poco la imagen, podemos rescatar a alguien en este mensaje un poco a la deriva, porque la gente está ahí, está a la deriva, no sabe realmente qué es lo que va a pasar con su carrera, si va a obtener trabajo o no, está en esta dubitativa, y lo mínimo que nosotros podemos hacer es ponernos en su lugar cuando nosotros alguna vez hemos buscado trabajo y enviar un mínimo informe que no tiene por qué ser muy elaborado. Nosotros tenemos opciones para eso y se las voy a mostrar. Después más adelante, si se me olvida, alguien me recuerda y les pongo un poco la imagen. Pero finalmente algo que a la persona le diga, pasé por este proceso, efectivamente no era yo, que además le ayude a validar por qué no era él el que calzaba mejor con esta organización, y le ayude también a seguir buscando y a calzar efectivamente con algo que le haga sentido, pero donde también pueda, digamos, ser exitoso dentro de una organización. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Y aquí yo pongo siempre esta imagen que tiene alto brillo, porque en Chile, bueno, soy venezolana, pero en Chile siempre hay una frase que me encanta que dice ni un brillo, ¿no? Esto nada que ver con ni un brillo. O sea, selección para mí son todos los brillos. Si mientras más información tengamos, mejor. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Bueno, con alto brillo. ¿Por qué? Porque el brillo no está solamente en el panorama de decir escogimos al mejor o al gallo que más sabía o al que tenía el currículum más potente, sino al que está alineado al resultado que busca la organización. Y eso no lo podemos hacer solos, lo hacemos en conjunto con la información que viene del área de desarrollo. ¿Qué programa se está dando dentro de la organización? ¿Cómo es hoy día la gestión de talento interna? ¿Qué es lo que estamos levantando? De repente en el tiempo hicimos un modelo de competencia espectacular y además nos buscamos un estado de liderazgo ideal. Todo eso que se hace internamente dentro de la organización tiene todo que ver con selección, porque después, como espero yo que una persona se ajuste a la cultura de la noche a la mañana, si está entrando en la mitad del programa de liderazgo, supongamos que estoy buscando un gerente y están todos los gerentes de primera línea, ya llevan año y medio trabajando con programas de talento y les está yendo muy bien. Lo mínimo que yo espero es también rescatar esa información de qué es lo que se está evaluando ahí en ese programa para buscarlo en el proceso de selección, y que cuando yo tenga que planificar quiénes son mis reservas de talento, dónde están parados, etcétera, esto que yo hice en selección le venga a ganar espacios al desarrollo. Entonces, mientras esto esté alineado, que es algo que no ocurre mucho y trabajamos mucho lo que llamamos en las islas de recursos humanos, que es la isla de selección, la isla del desarrollo organizacional, aquella que tiene que ver con clima, cultura, y cada uno está como en su mundo, ¿no? Pero el proceso de alinear, y aquí nosotros traemos un poco la metodología que nos permite hacer eso, alinear esos procesos y hablar el mismo lenguaje, porque ¿de qué me sirve seleccionar a alguien que es muy bueno o que calza muy bien con el negocio que yo estoy entendiendo desde selección,
cuando tal vez el área de gestión de talento o de desarrollo lo está entendiendo de una manera distinta. Entonces, un poco tener esas conversaciones entre islas, tomar el barco, remar, ir al otro lado, ir a preguntar. Oye, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? Reunamos cada cierto tiempo, porque al final la estrategia corporativa tiene todo que ver con ese rendimiento de negocio, donde yo estoy entendiendo qué es lo que quiero, qué es lo que busco en las personas. Y eso está tanto como yo los desarrollo internamente, a cómo los busco afuera, o inclusive cómo los muevo internamente. Entonces, ahí es muy importante que ustedes consideren esta alineación entre estas islas que hoy día tenemos dentro de las organizaciones y para nosotros el entendimiento del negocio tiene todo que ver con esto. En la medida en que entendemos si es que eso está funcionando. De hecho, imagínense que ustedes hoy día no trabajan en selección, están en desarrollo. Bueno, tienen que entender cómo está haciendo el proceso de la organización en cuanto a que el talento está visualizado de cierta manera para llegar a un objetivo. Esa pregunta se la han hecho, la tienen clara, si la tienen clara, qué bueno, pero está alineado ese proceso, efectivamente estamos buscando gente así como la estamos desarrollando internamente, no lo sé. Entonces es parte de las preguntas que yo dejo usualmente en estos webinars para que la gente reflexione y vea qué tan alineado está su proceso. Y es parte de lo que nosotros hacemos. Llegamos entonces a decir, bueno, ¿y por qué esta gente está haciendo este webinar? Bueno, porque nosotros somos representantes de una metodología, la metodología de Savile Assessment, que es una empresa Willis Towers Watson hoy día, que es una empresa británica, y que hoy está representada en Chile por Ricardo Velasco Company, que nosotros, ¿qué es lo que nos mueve? Y finalmente, más allá de estar en distintos países, estamos en 80 países, tenemos todas las certificaciones asociadas a estas metodologías que permiten alinear esa gestión de talento con un propósito común. Detectar, desarrollar y liderar los talentos, que no es cosa menor porque para nosotros es muy importante, sobre todo en selección, este panorama de detectar, de poder saber dónde está esa gente, traerla a mi empresa y poder hacer que vincule con el negocio que yo estoy tratando de hacer vivir. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de tres grandes posibilidades. Una tiene que ver con todo lo que implica la contratación de talento, que es este hire talent, que lo que básicamente implica es todo esto que yo les he dicho de preparar el estado natural de la organización para decir, ¿entendemos o no entendemos qué es lo que necesitamos? ¿Sabemos específicamente descubrir cuál es, de alguna forma, el perfil de lo que estamos buscando? En términos conductuales, cognitivos, en general, qué es lo que necesita, cuáles son las características de esta organización y del cargo que voy a estar buscando para poder hacer esta evaluación de las personas que están afuera y decir, calza o no calza el personaje con esto que estoy buscando. Y después ya entonces viene toda esta alineación de desarrollo de personas, de talento, desde una parada más colaborativa, más dinámica, que me permita decir, bueno, cómo se forman estos equipos de trabajo, qué tipo de información tengo que tener para ver el potencial de las personas, cómo identifico el potencial que tengo adentro, porque una cosa es identificar el potencial que está afuera, que lo voy a hacer con este proceso que veíamos hace unos minutos, pero también, en cierta forma, cómo hago que estas personas que ya están conscientes, que se autodirigen un poco, también dirijan a otros, cómo los identifico, cómo identifico potencial de liderazgo internamente, cómo sé quiénes son mis sucesores dentro de unos 4 o 5 años más adelante. Hoy día tengo un equipo de trabajo que funciona muy bien, pero quiero estar preparado por si alguna vez esto de ser el semillero, de repente se me va uno a otro lugar, y como el talento es global, es probable que se vaya a otro país, y hay un montón de posibilidades del potencial del talento. Entonces nosotros abarcamos esas tres, que son el contratar talento, el construir talento y todo lo que tiene que ver con liderar talento. ¿Por qué? Bueno, porque la empresa, y lo que hablábamos antes del desafío, el líder es un poco el responsable de ese desarrollo de personas, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de herramientas psicométricas de alta validez, que están recomendadas, o en este caso validadas, por la BPS, que es la British Psychological Society, o la Sociedad Británica de Psicología, que hace este ente, que es un ente un poco sin fines de lucro, y que lo que tiene es el sello, por decirlo así, del OK, para cualquier tipo de herramienta que tiene que salir al mercado dentro del mundo de recursos humanos a venderse. Si ustedes necesitan una herramienta para evaluar eh, algún candidato o gente interna dentro de la organización, ojalá que salga de la BPS. Mientras tengan esta información, mientras tengan este dato de que efectivamente está validada por esta organización, es muy probable que esa herramienta tenga el sustento suficiente como para medir la personalidad o lo cognitivo, etcétera, dentro de un candidato.
Hay muchos años de investigación detrás de estas herramientas. Son herramientas que miden potencial, desempeño, competencias y el calce o cultura preferida con, y ahí luego vamos a entrar un poco a entender a qué va esto. Hay muchos años de investigación detrás de esto porque Peter Saville, que es el creador de estas herramientas, la razón por la que nos llamamos Saville Assessment, es una persona del área de la investigación, es universitario, profesor preparado en el área de psicometría y que justamente recolectó en esto de haberse ampliado en el mundo con sus herramientas, un montón de investigadores que lo que hicieron fue hacerse en el lugar de Londres, en un área de investigación y desarrollo, para poder mejorar constantemente todo lo que son estos modelos de personalidad y cognitivos para estar asociados al proceso laboral. Y esto es algo que a mí me gusta siempre rescatar, porque hay organizaciones que ocupan mucho herramientas psicológicas o psicométricas que tienen que ver con el mundo clínico. Y tenemos toda esta visión de, bueno, mandémoslo al psicólogo o a la persona que le va a hacer la evaluación psicolaboral y con eso tenemos. Y probablemente no todas las herramientas que ocupamos hoy día en el mundo chileno, no estoy diciendo que no son todas, pero en la gran mayoría, tiene mucho que ver con este mundo clínico y no necesariamente estamos más actualizados como en el sentido laboral, en lo psicométrico laboral. Entonces es importante que puedan saber diferenciar eso para aquellos que tienen, digamos, menos experiencia en el área de selección. Ahora, ¿qué otra cosa también nos interesa cuando evaluamos a las personas en términos de potencial? El factor motivacional. Y esto es algo que este tipo de metodologías contiene, que es el factor motivación y talento. Una cosa es la persona, como estamos en proceso de autoevaluación, lo que la persona ve capaz, lo que se ve capaz de hacer o de hacer bien, y otra cosa es si eso que se ve capaz de hacer le gusta o no, lo motiva o no lo motiva. Y esto es un factor que hemos encontrado sobre todo en el mundo de la selección, igual crítico, porque hay momentos en donde llegamos a una terna donde los candidatos se parecen mucho, tienen muchas particularidades muy similares, y lo que logramos detectar efectivamente es que el factor motivacional es lo que va a hacer entrar a una persona, es su deseo, sus ganas, su garra por lograr el objetivo, probablemente es lo que lo vuelva un poco más eficiente a la hora de subirlo a un carro en un onboarding dentro de un carro. Entonces ahí importante que ustedes tengan este factor tomado en cuenta y es algo que estas herramientas, digamos, mantienen o obtienen dentro de su espacio, ¿no? Después hay distintos tipos de indicadores con los cuales podemos también saber o conocer más profundamente a la persona, que son estos tres indicadores únicos. Vamos a hablar un poco de ellos para tener una noción amplia de qué es lo que estamos evaluando. Y finalmente muchos o varios, en este caso hay 16 tipos de reportes que nos permiten calzar distinto. Yo les hablaba, por ejemplo, del reporte de roles de equipo, que tal vez nos permite hacer una selección mucho más de joyería, mucho más específica con respecto al cargo, que no tiene que ver solo con el cargo, sino a dónde va a entrar, cuál es el, digamos, el tipo de mundo, de ambiente al cual yo voy a ingresar a esta persona, ¿no? Y ahí, pues obviamente hay factores de los clientes que usan estos reportes de Wave, que básicamente es para definir cuáles son esas condiciones de éxito, esto que hablábamos del negocio, de las especificaciones del cargo, preseleccionar a estos candidatos, hacer un ranking de cuál es el que más necesito y facilitar esa toma de decisión, que yo al final del día pueda decir, bueno, realmente todos son muy buenos candidatos, pero quien más me interesa es este porque tiene estas particularidades que son lo que van a permitir que esta persona ingrese, sin dejar de lado la experiencia del evaluado, que la persona la pase bien completando y que además yo sea capaz de poderle devolver información valiosa, no solo por el área de la organización y para la ganancia de la organización, sino también para la ganancia de la persona y que eso va a mejorar, obviamente, pues mi marca empleador. Bien, acá tienen información de esto que yo le hablaba de la BPS, que básicamente es un ranking que hacen todos los años, bueno, cada 3, 4 años, en donde se verifican distintos tipos de criterios. Ustedes pueden ingresar, creo que la página, si no me equivoco, es bps.org, y van a encontrar distintos tipos de test y qué cosas contienen esos test. Pues obviamente la información de cuál es la calidad de los tipos de usuario, la validez de la construcción de esta información, cómo son esos reportes, si los reportes tienen una validez cierta o no. En el 2014 se hizo esta evaluación en donde Wave llegó de primera como modelo de personalidad, que es el modelo de Peter Saville, que nosotros, digamos, procesamos y es de lo que vengo a hablarles hoy día, un poco porque es la experiencia que tenemos trabajando con estas herramientas en selección y este ha sido como, digamos, nuestro camino de aprendizaje.
Ahora, si ustedes quieren saber más como de las herramientas que ocupan versus, por ejemplo, un Wave que hoy día tenemos, o otras herramientas, hay herramientas que son muy válidas en el mercado, un Hogan, un TalentQ, el 16PF, tienen ciertos niveles de validez, pero claramente a través de la BPS hemos llegado como de los primeros, digamos, tiene un nivel de validez mucho mayor y hay muchos factores que están asociados a esto. El que quiera saber más, pues me escribe y yo sin ningún problema les puedo comunicar. Ahora, aquí está un poco lo que yo les hablaba hace un rato, ¿no? Que tenemos que ver con cuál es la validez de predictibilidad de ciertas herramientas que hoy día tal vez en el mercado chileno, latinoamericano, en general Perú, Uruguay, son herramientas que se ocupan mucho. La grafología, las técnicas proyectivas, todo lo que tiene que ver tal vez con las entrevistas que son así como uno a uno sin estructurar y que claramente tienen un factor de poca madurez dentro de una organización, que para nosotros igual es importante. ¿Por qué? Porque no todas las empresas están preparadas para usar herramientas psicométricas, pero sí encontramos algunas que al menos generan una estructura súper clara de sus entrevistas y esa estructura clara, esa metodología les permite tener una validez mayor. No estamos diciendo acá ni somos, digamos, contradictorios a la hora de usar test proyectivos. Hay un espacio laboral, o en este caso de trabajo, para esto, que es el mundo clínico. Y en eso estamos súper de acuerdo. Tenemos montones de personas que usan eso. De hecho, el nombre de esta empresa se llama Ricardo Velasco, y el señor Ricardo Velasco es experto grafólogo y súper perito en este sentido. Pero no quiere decir eso que todas nuestras organizaciones con las magnitudes digamos, de selección o de gestión que tenemos en evaluación hoy día, vamos a contar todos con un Ricardo Velasco. Es un poco imposible y es por esa razón por la que la validez predictiva no está estandarizada y es algo un poco nula dentro de este proceso y estos estudios que se realizan de psicometría a nivel mundial, ¿no? Ahora, hay una trampa acá que es, por ejemplo, el Assessment Center, que contiene un montón de información y ahí también hay espacios de selección porque contiene las pruebas de aptitud e inteligencia, que hoy día son de las más válidas para medir el potencial en términos de selección, todo lo que son los cuestionarios de personalidad y una entrevista estructurada con una simulación. Entonces, cuando tú tienes todo eso junto, obviamente, pues que se eleva un poco el tema de la validez predictiva. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos y qué es lo que estamos llamados, como digamos, como a conversar con la gente? A que usualmente el proceso de selección no parte en la selección misma, parte mucho antes, y es lo que les hablaba un poco como de este camino en el cual estamos trabajando hoy día. ¿Por qué? Porque los requerimientos es la base crítica para nosotros poder trabajar. Si no podemos levantar muy bien qué es lo que necesita el negocio, hacia dónde va, cuáles son las características conductuales que tiene que tener la persona que va a sentarse acá, bien sea porque es el rol lo que lo determina, o porque es el equipo de trabajo, o porque fue el estado del liderazgo que tal vez tiene ciertas características, o porque la situación hoy día, la pandemia nos permite decir que tenemos que tener gente que tenga adaptabilidad. Entonces, a partir de ahí, cuando levantemos esta información, y ahora les voy a hablar un poco de cómo es la metodología de levantamiento, entonces yo tengo recién la oportunidad de decir, entonces, este es mi proceso de selección, o este es mi proceso de potencial, o cuando mido desempeño, ¿qué cosa voy a tomar en cuenta? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ponemos al centro un modelo, que en este caso es el modelo de competencias WAVE, que está dividido piramidalmente, para poder hacer el esfuerzo de entender que todo se conecte. Justamente esto que hablábamos de las alineaciones de las distintas islas del mundo organizacional dentro del área de talent, en donde efectivamente tenemos que conectar lo mismo bajo selección y hablamos el mismo lenguaje cuando estamos hablando de potencial y el mismo lenguaje cuando estamos hablando de desempeño. Entonces, todo eso que yo definí, de alguna manera, me genera un vínculo dentro de la organización y con el modelo de negocio. Y por eso es que hablamos del impacto en el negocio, porque no podemos ocasionar impacto si no entendemos qué es lo que requerimos para poder hacer eso. Bien, el modelo son 4 grandes áreas, después si quieren les puedo enviar información, esta presentación le va a ser enviada a todos los que participaron de este webinar, en donde efectivamente tenemos 4 grandes áreas que son el área de pensamiento, la forma como las personas resuelven los problemas o la manera para resolverlos. En este caso, cómo yo voy a impactar en los demás en términos de impacto, más sociablemente, más de una manera más asertiva. Todo aquello que tiene que ver con la adaptabilidad, cómo yo resisto emocionalmente, me controlo emocionalmente, tengo estabilidad emocional, cómo conecto y colaboro con los demás de una manera más participativa, más trabajadora en equipo, y finalmente cómo hago las cosas dentro del trabajo, ¿no? Ese básicamente es nuestro modelo
de Wave y con el que estamos trabajando constantemente. Ahora, si yo tengo que averiguar qué es lo que voy a hacer en selección, probablemente, y hoy día como en musculatura es lo que más se ocupa en selección, es el buen levantamiento de un perfil y determinar dos herramientas que son bastante clave en este proceso, que es las fortalezas laborales y el SWIFT, que es una herramienta que conlleva a procesos cognitivos. Y todo lo que tiene que ver con el área de personalidad se define en este modelo de Wave por 3 grandes tests. Y estos tests que realizamos va a depender de la profundidad que yo quiero conocer, no necesariamente de la jerarquía. Y esto también es un factor que es importante decirlo. No porque vamos a buscar a un gerente o una persona que trabaja en una línea jerárquica más alta, tengo que ocupar el perfil más alto de las herramientas. En este caso, en este tipo de modelo, todas las herramientas tienen un nivel de validez elevado. Por ejemplo, el Wave Estilos Profesionales, que es como el primer hijo que tuvo Peter Saville en el 2004, es una herramienta que fue creada con un factor muy profundo, es decir, que yo pueda medir 216 ítems, 108 ítems, ¿se recuerdan la pirámide? De talento, es decir, que la persona me diga yo soy capaz de hacer esto y hacerlo bien, y 108 ítems de motivación. Además, estos factores que yo soy capaz de hacer bien, me gustan. Y todo ese proceso de evaluación me va a tomar un test de 45 minutos. Y no para todos los cargos tenemos este tiempo. Entonces también hay que saber, ¿se recuerdan en el modelo, cuando hablábamos del modelo de negocio, que si yo determino que el cargo que estoy buscando es un cargo crítico, pero que está en operaciones, lo más probable es que voy a necesitar ese matiz de información, esas motivaciones y talentos hasta esa raíz de 108 facetas o conductas específicas. Entonces, ahí probablemente necesite este tipo de evaluación, que es digamos, la evaluación máster o la Rolls Royce del modelo de Wave, pero que efectivamente no solamente está hecho para cargos elevados, sino también tal vez para el último momento de esa terna, en donde yo tengo que entender procesos más concretos tal vez de una persona, ¿no? Está el Wave Focus, que básicamente lo que hace es cortar digamos, esta pirámide hasta las 36 competencias, viendo que efectivamente se midan talento y motivación de manera igual y se usa mucho, sobre todo en este calce de roles de equipo, de aquello que tiene que ver con este calce de joyería que yo les hablaba, de ver la selección desde una parada, de cómo algo que calce perfecto con el equipo de trabajo donde vamos a trabajar, porque hoy día es muy difícil que alguien tenga que trabajar solo, a menos de que sean hay cargos de ese tipo, pero es complicado verlo desde una perspectiva solitaria a los roles. Entonces igual esto puede ser interesante de visualizar. Y después está el uso, digamos, más común del área de selección, que es fortalezas laborales. Y fortalezas laborales lo que hace es hacer justamente ese matiz más por decir, de filtro amplio con respecto a lo que implica las características o los estilos profesionales de una persona. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Bueno, porque lo que hace Fortalezas es, digamos, eliminar el área del web estilos profesionales de motivación y se queda con una profundidad hasta las 108 facetas, incluyendo solamente el factor de talento, es decir, la persona tiene o no tiene las características para entrar a este rol y es lo que más se ocupa. Cada una fue desarrollada desde el modelo principal, que es el Wave Estilos Profesionales, en donde efectivamente a estas fortalezas a las que le llamamos como el mini Wave, porque tiene aproximadamente un 90% de validez de un Wave Estilos Profesionales, y el Wave Focus más o menos un 80% de validez del Wave Estilos Profesionales. Entonces son herramientas, y estamos hablando de validez, cuando digo validez, para ser exacta, estamos hablando de un punto 57 de validez, que hoy día es probable o poco probable encontrar herramientas que tengan este nivel tan elevado. Hace 10 años atrás probablemente las herramientas no llegaban ni siquiera a 0.35. Hoy día estamos a este tema que nos permite saber que nos estamos aproximando al talento de una manera más concreta. ¿Qué otra cosa vemos? Y para no mostrarles todo, es yo creo que un poco el SWIFT, que es justamente son estas herramientas, este modelo de aptitudes cognitivas que, como yo les contaba, tienen una perspectiva de validez mucho mayor. Y en esa perspectiva de validez mayor, obviamente, es el filtro más embudo, digamos, que podríamos tener, que usualmente se ocupa mucho en el mundo industrial, que es la persona se la puede o no se la puede con estas características. Y lo que mide es posibilidades verbales, numéricas, lógicas,
En el área técnica, por ejemplo, esto es algo que se hace muy común como para matizar ese embudo al principio y entonces después se realiza un fortalezas, un wave estilos profesionales para poder matizar con especificidad que yo primero veo que la persona tenga el potencial para, en términos de inteligencia, y después entonces concretizo desde el lado más de conductas. Eso es un poco como la variable que tenemos. Hay pruebas de inglés, perfiladores de cargo, ya vamos a hablar un poco de eso, que es un poco para levantar este matiz de requerimiento. 360 que están basados en el mismo wave, pero desde una perspectiva rotativa de las distintas personas que trabajan con un personaje en particular. Y hay pruebas vocacionales, que son pruebas que se usan para específicamente buscar encargos, en colegios o en universidades, el calce de la persona con respecto a una vocación, en este caso a una carrera en particular o a los tipos de carreras distintivos que pueden existir. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es el objetivo de estas herramientas? Y yo vuelvo atrás. Si estamos hablando del impacto en la organización, del cómo estamos hablando del mundo laboral, lo que yo mido no es si la persona tiene esta característica en sí misma o no, sino que con respecto a un grupo de referencia profesional, cómo está parada la persona. Entonces, lo que yo comparo es una curva de Gauss con respecto a un grupo y por lo tanto, como son puntuaciones estandarizadas, me permiten tener la validez para yo en una distribución normal decir esta persona tiende a tener esta característica, es probable que muestre esta conducta y por lo tanto eso le implica un factor de potencial posible para tales o cuales roles. Entonces, en cierta forma, lo que yo hago es medir las características de la persona. Nunca le voy a decir a alguien, eres creativo y ya está. Y que no es lo mismo si yo le devuelvo en feedback a alguien solamente decirle, eres creativo, porque si es que yo no sé, es como si le estuviera leyendo el horóscopo. No, estamos en la parada de efectivamente eres más creativo que el grupo de referencia con el que yo te estoy comparando. Imaginemos a un grupo de profesionales estandarizados y yo digo, estás en un STEM, que así se llaman los puntajes estandarizados de este tipo de herramientas, en un STEM 10. ¿Qué puede representar eso? Que eres el 2% de las personas que más se caracteriza por ser creativo en el mundo profesional. Eso no es lo mismo que yo le diga simplemente es creativo y ya está. Y esa tendencia es lo que me va a permitir de alguna forma saber si calzo o no con la cultura tal vez de una organización que trabaja publicidad. Y estamos hablando de creatividad, la persona va a calzar o no va a calzar, o tal vez es demasiado, y cómo eso demasiado lo vuelve, digamos, vinculante para este cargo, ¿no? Un poco ese es como el entendimiento. Además de que como esto que hablábamos, ¿se acuerdan del desafío del tema de la internet, de todos aquellos desafíos que tenían que ver con un poco para que la gente no nos engañe y no nos engrupa haciendo los test? Es que hay unos filtros de indicadores que nos permiten saber si es que hay un test inválido o no dentro de los procesos de gestión de estas metodologías. En principio vemos dos cosas, que son la aquiescencia, que es un término un poco oscuro, pero digamos es el término que tenemos para estadísticamente entender si es que el participante fue una persona que se autocriticó o si se posicionó demasiado positivo. En selección, la gente quiere quedar y cuando completa un test se posiciona de manera positiva, dice sí, son muy buenos para todo lo que estás buscando. Entonces, obviamente, pero ¿qué puede pasar? Que yo lo puedo identificar y ya de partida me permite hacer el matiz correspondiente para poder leer la información. Y además después también está qué tanto se conoce a la persona, qué tan consistentes son sus respuestas, porque este tipo de test es el único que matiza dos tipos de cuestionamiento. Uno que se llama normativo, que es una escala de Likert, y otro que es ipsativo, que obliga a la persona a responder en un ranking de aquellas cosas que tal vez le gustan mucho. Si yo soy comunicadora y además me gusta ser organizada, me dice, ok, dentro de estas dos, ¿cuál es la que más te gusta? Me obliga de alguna forma a rankear quién va primero, quién va después. Va a ser algo complicado, la gente se incomoda un poco, pero es lo que me permite generar un tanto más esta validez. Y esa alineación que yo puedo encontrar, motivación y talento, en cierta forma, de que la persona esté feliz con lo que hace. Un poco es tanta la capacidad que yo tengo y además también me gusta. Y yo puedo también identificar un poco ese benchmark, sobre todo cuando voy adentro en la información concreta de la persona, ¿no? Y además, en términos de Swift, de todo lo que tiene que ver con cognitivo, tenemos la posibilidad de que la persona no llene el test las mismas, o sea, igual todas las veces que completa, o inclusive yo pueda tener una fila de personas llenando en vivo y todas, ninguno va a llenar el mismo test, es imposible copiar entre ellos. ¿Por qué? Porque tenemos
una cosa que se llama el item banking, que es el banco de ítems que de alguna forma permite a la persona siempre entrar, es como una especie de laberinto ratón, ¿no? Por distintas entradas yo voy a obtener distintos caminos, pero siempre voy a medir lo mismo. Nos pasaba mucho con las herramientas cognitivas que existían antes en el mercado, que podían ser bien complejas, pero que es la misma prueba. Entonces, la persona cuando entra hoy, lo vio en el primer proceso de selección en el que está, lo llena y está en un nivel 4. De repente lo llena para el próximo sistema de selección que vio con otra empresa y ya está en un nivel 5. Y cuando viene a ver, al mes y medio que está buscando pega, lo más probable es que haya elevado su nivel porque ha aprendido a completar el test. Entonces, es difícil por la última organización que lo evaluó saber si realmente está ahí. En cambio, con este tipo de metodologías es bastante acertado esa normalización de que efectivamente la persona va a entrar siempre a medir lo mismo. Y probablemente tengamos más o menos siempre el mismo resultado. ¿Bien? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos específicamente? Bueno, en ese que hacemos determinamos este planteamiento de qué es lo que requiere este rol. De todo aquello que yo les hablaba del modelo de negocio, de la cadena de valor, de haber llamado al líder, del entender qué es lo que se necesita, se tiene que traducir en algún lenguaje. Ustedes lo pueden traducir a sus propios modelos de competencia, que también son homologables a este tipo de modelos, pero finalmente yo tengo que buscar qué es lo que qué es lo que requerimos, cuáles son esas características y requerimientos. Después tengo que ajustar y ver, ok, dadas esas características y esto que yo necesito, ¿cuál es la tipología de evaluación que yo voy a ocupar? Si es que voy a hacer una entrevista solamente, si voy a ocupar herramientas, qué tipo de herramientas voy a ocupar, cómo va a ser esa administración. Hoy día probablemente la mayoría va a tener que recurrir a modos online para poder entonces hacer una entrevista, en este caso virtual. Y finalmente jerarquizar cómo presento esa información, cómo van a ser estos informes, etc. Entonces ahí tienen en ese proceso de Hire Talent cosas que nosotros podemos hacer y que usualmente es donde asesoramos a nuestras organizaciones que son clientes y que vamos desde el proceso de apoyo a toda la gestión de selección, entendiendo cómo está impactando en el negocio, haciendo como una especie de intervención auditora de cómo está funcionando eso, ese assessment ejecutivo que podría ocurrir, sobre todo cuando la gente nos llama y ahí sí metemos un poco más la mano a pesar de que nosotros no hacemos selección, es como formalizar este proceso de assessment ejecutivo y gestionar un vínculo con ese modelo de negocio o esa cadena de valor a que este ejecutivo va a impactar, siendo que ahí van a haber situaciones específicas de roles de liderazgo, de gestión, que podríamos traer, digamos, dentro del proceso de evaluación. Ya les vamos a mostrar un poco cómo es esa estructura. Y la externalización de evaluación de candidatos específicos. Nosotros somos expertos evaluando, entonces en la medida en que de repente llegan al final de una terna y dicen, ¿saben qué? Estamos en una parada en donde necesitamos un agente externo porque si no va a ser muy complejo validar que esta jerarquía es la correcta. Entonces ahí ocupan un poco esta metodología de traernos a nosotros. Entonces, esta selección de talento, ¿cómo ocurre? De partida, nosotros lo hacemos a través del juego de tarjetas, que esto puede ser, hay dos opciones. Una que es como la manual, ahora manual virtual, que realizamos, tenemos estas tarjetas que son en vivo, que para eso certificamos a la gente en este modelo, y que la gente pueda de alguna manera tener esta conversación con las personas en línea, bien sea telefónicamente o presencialmente, para poder movilizar cada una de estas tarjetas a entender cuáles son las competencias críticas, cuáles son las competencias que son deseables para este cargo y cuáles son aquellas competencias que realmente no me importan porque no son algo que va a mover la aguja del negocio en este minuto, en este rol. Y ahí podemos de alguna forma hacer este juego de entrevista, de estar con distintos stakeholders o con una sola persona, sé que es un líder, sé que es el equipo de trabajo. Ustedes ven cómo lo hacen, un workshop donde de alguna manera se juegue con esta información y que podamos llegar a un perfil, o sea, como un perfil específico de qué es lo que se necesita para este cargo. Y una vez que tengamos ese ranking y esas, como digamos, especificaciones, podemos ir a buscarlo. Y después hay una manera que se realiza de forma online, que es esta misma información del modelo, pero que la gente puede realizar desde la sala de su casa con un link que le va a tomar 10 minutos, en donde le estamos preguntando ya, si estamos hablando de este cargo que se llama, no sé, analista financiero, ¿qué es lo que a ti te parece que es crítico para este rol? Entonces posiciona a la persona en la cabeza de ese rol y todos opinan con respecto a qué es lo que piensan que es crítico para.
Y en función de esas opiniones múltiples, en este caso podemos llegar hasta 50 opiniones que pueden estar en cualquier idioma, en cualquier parte del mundo, le podemos pegar más o menos a la cercanía de cuál es el ranking, cuál es la ponderación que efectivamente tiene que tener, en este caso está en el modelo WAVE, de importancia, de cuáles son las que son más importantes, cuáles son aquellas que no son tan importantes y aquellas que tal vez voy a descartar y que efectivamente no requiero para este cargo. Con tal de poder decir, bueno, estas son los top 8 que necesito y estas son las que ojalá tenga que evitar. Entonces, si yo tengo un muy buen candidato y además le pega alguna de estas, es probable que no le vaya tan bien porque es algo que yo no necesito dentro de este rol o que más bien estoy tratando de evitar. Entonces, hay ahí análisis mucho más complejos que el simplemente decir, esta es la descripción de cargo, el personaje estudió en tales o cuales universidades tuvo esta información, lo medí y entró. Es un procesamiento mucho más específico del negocio del rol, involucrando a las personas que están en el día a día, que reciben de alguna forma servicios de ese rol. ¿Bien? Ahora, cuando ya paso al estado de la evaluación, que es este un poco el extracto que veíamos, ¿qué tipo de test voy a seleccionar? Y ahí ustedes visualizan si es que quieren incluir o no y si es que la organización tiene esta madurez también un poco como para ver temas más cognitivos, si les permiten hacer eso o no, que usualmente es como, como que yo les hablaba, el primer embudo con el cual seleccionamos. ¿Por qué? Bueno, porque es más válido y tiene mayor nivel de medir el potencial, en donde yo escojo qué quiero hacer. En este caso es un test que dura 30 minutos, nosotros pusimos un ejemplo, que es el que más ocupamos, que se llama Swift Analysis, o en este caso Swift Executive, cualquiera de los dos, en donde tengo la posibilidad de evaluar en términos verbales, numéricos, lógicos o abstractos, si estamos hablando de un rol ejecutivo, y que me permite rápidamente saber dónde está parada la persona y qué es lo que, la potencialidad que esta persona tiene. Y después tengo este filtro que ya es un poco más desde el área de personalidad, que son conductas, lo cognitivo y lo conductual. Y lo conductual me permite de alguna forma con un test u otro, es decir, con WAVE estilos profesionales o fortalezas, que son los que más se ocupan en selección, al menos acá en Latinoamérica, eh, tiene que ver con querer saber qué es lo que quiero saber, hasta dónde quiero llegar. De repente me permite el fortalezas hacer este embudo rápido y cuando llegue al final veo un web estilos profesionales o simplemente me quedo con la información de los dos reportes que me permite el test de fortalezas, que es el potencial, dónde está parada la persona con respecto a esas características que yo dije que eran críticas, y además cuánto realmente se ajusta a todo aquello que yo levanté del modelo de negocio, de la cadena de valor, del equipo de trabajo, etc. Y un poco cómo lo voy a obtener con respecto a el WAVE estilos profesionales, que ya son matices mucho más concretos porque obviamente la persona se tarda más tiempo en completar. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos además pequeños entregables un poco para mostrarles de qué va, obviamente con respecto a un benchmark, cada una de las características de estas evaluaciones están paradas aquí, que yo puedo tener ese detalle de dónde está con respecto a un grupo de referencias, igual para acá, con respecto a cada una de las características de personalidad. Y lo que yo tengo aquí marcado en un cuadrito, y por eso lo marqué, se me olvidó, es que cuando ustedes están hablando de estos entregables a las personas que recién se posicionaron dentro de nuestro proceso de selección, cuando yo postulé, si soy un candidato y postulé y llené un fortalezas, lo mínimo que yo espero de vuelta es esta hoja. ¿Y esta hoja de qué va? Se llama ajuste a la cultura y lo que dice no tiene ningún dato numérico de si la persona calzó o no, sino que le entrega a la persona una información que es cuáles son los espacios laborales en los cuales podría florecer mejor. Probablemente, si estamos hablando de mí, diga dónde la gente se puede interrelacionar y comunicar con otros porque me gusta conversar con los demás. O también diga dónde la gente se organice y esté, digamos, materializando el proceso de planificación. Entonces va a mostrar todos aquellos espacios en los cuales yo voy a florecer mejor. Y si yo estoy buscando pegas y además la organización que me dice, sorry Leslie, no quedaste, me manda esta información, me va a poder generar un vínculo específico que diga, ah, además tengo esta característica que voy a poder seguir buscando trabajos en donde tal vez la cultura que voy a buscar tiene que ver mucho con esto. Entonces voy a tratar de buscar empresas que manejen ese tipo de, digamos, de culturas organizacionales para yo poder calzar mejor. Entonces un poco ese es como el entregar a la gente que está participando.
Y acá tienen también entregables tipo roles de equipo que se pueden generar a partir de estos informes, que son reportes adicionales, pero si quisieran entrar, como esto que yo hablaba de la joyería específica del equipo, que hay veces en donde esto se puede hacer y puede ser posible, o se requiere realmente, ahí también lo tienen como, digamos, un factor que puede ser importante de levantar y también que pueden ocupar. Ahora, ¿cómo es el assessment ejecutivo? Y ahí un poco como en la estructura de lo que ocupamos. Nosotros básicamente ocupamos una metodología bien estandarizada, donde se le hace una inducción a la persona de por qué razón está acá, se le permite llenar un test de personalidad, en este caso el web estilos profesionales, que es el más profundo porque estamos hablando de un assessment ejecutivo, donde hay juegos de roles variables que dependen mucho del rol que la persona va a ocupar. Efectivamente, le hacemos una prueba, un test de aptitud específico para el tipo de rol donde la persona va a calzar y se realiza una estructura de entrevista en donde efectivamente la persona tiene que tener ciertas características para el rol que levantamos, porque ya hicimos la pega de haber levantado el perfil con el cliente, digamos, específico. Y se le devuelve un feedback, en este feedback es / feedback de entrevistas, como para poder entonces llenar este informe, y ahí vamos a ver un poco el ejemplo de qué tipo de informes entregamos, con toda la data que dimos, qué es lo que queríamos evaluar en esta persona y cómo salió el resultado de estas competencias claves que hemos levantado en su minuto. ¿Cuáles son las cosas a las cuales podemos llegar? Si ustedes después de medir, de haber levantado un perfil, y aquí fíjense que yo tengo marcado, por ejemplo, en esta empresa que es ficticia, se llama Ficticorp, tenemos las características que son críticas tal vez para este cargo versus aquellas que son deseables, que tal vez no me van a importar mucho. Entonces en las críticas yo voy a poner un estándar más elevado y empiezo a ver que de los 3 candidatos que tengo, entre Ramírez, Pérez y Muñoz, tengo características que estoy buscando más y que por lo tanto pesan más cuando yo tenga que ponderar esta información. Y me permite generar estos tipos de informes. Estos son informes que se construyen a mano porque las herramientas son tan válidas que está todo desde una plataforma online que yo puedo bajar esta data en Excel y después cruzar información, que es algo que no siempre está disponible en los test. A veces los test te entregan el informe y te dicen, lo calzamos con un perfil meta espectacular, perfecto, ya, ok, pero no tan perfecto y tan adecuado a lo que realmente la organización vive hoy. Los perfiles estandarizados no necesariamente tienen la validez que necesitamos. Entonces, para nosotros es mucho más eficiente tener la data dura con una validez muy alta y que después yo pueda bajar esa información y hacerla calzar o jugar con lo que yo levanté. En este caso, lo específico de mi organización, de mi negocio, de mi modelo, porque no es lo mismo el vendedor de choclo ¿cómo se llama?, de una zona organizacional versus el vendedor de choclo que está en el sur. Son características distintas y las culturas son diferentes, pueden manejar lo mismo, pero el calce perfecto existe solo con las características específicas de una organización. Entonces, a partir de esto, empezamos a ver que, por ejemplo, nosotros hemos estado en estas conversaciones y en lo que les hablaba del involucramiento de la jefatura. Es mucho más fácil discernir y tomar una decisión en cuanto a que si yo digo, este es Pérez, que tiene el 78%, es el que mejor calza, y probablemente si yo no tuviera esta segunda hoja, digo, al tiro va Pérez adentro, porque calza con más porcentaje que el resto de las personas que están concursando, digamos, en esta candidatura de este rol. Y después me doy cuenta que tal vez hay características específicas que yo estoy buscando, que tienen que ver con interrelacionarse, y que no me interesa tanto que sea el convencer a la gente tan elevado, porque probablemente se va a llevar a la gente por delante y mi cultura organizacional tiene otros estilos. Entonces ahí empieza un poco como esta conversación que tiene que tener recursos humanos desde la recomendación versus el personaje que está buscando el rol y qué es lo que realmente le interesa. Entonces ahí se vuelve más crítico haber hecho el levantamiento con la persona, acompañado con ellos, para después esa misma persona pueda tomar la decisión que requiere, o un grupo de personas, ustedes depende de cómo es el proceso. Pero básicamente esto me permite ir comparando qué es lo que le falta a uno, qué tiene uno versus el otro que no tiene, qué tengo que ganar y qué tengo que perder cuando escojo a una persona. Y siempre hay algo que ganar y que perder cuando tomo a alguien interno. Tengo que prepararme para hacer un proceso de onboarding diciendo, ok, yo seleccioné al Juanito Pérez, pero cuando entre, su proceso de onboarding tal vez no tenga que ver con avanzar cosas, tiene que ver con frenar, con hacerlo consciente en un proceso de feedback que tal vez convencer a la gente es too much y que necesito que lo controle y que se maneje en ese término de su eficiencia de convencer a la gente puede ser muy abrumadora en la cultura en la cual yo lo voy a insertar.
Entonces, son cosas que me permiten conversar más allá del informe de 16 páginas escritas, ¿no? Es parte de la veracidad y la eficiencia que nos permiten este tipo de metodologías, porque es metodología. Acá ya es como el tipo de informe que entregamos cuando se hacen assessment ejecutivos, dónde calzó la persona, cuáles son las recomendaciones generales que hacemos cuando la persona se sube a este cargo. Esto es lo que yo les hablaba un poco que es entregable a la persona, donde hay una fuerte orientación estratégica, porque el personaje era muy estratégico. Entonces, ¿qué tipo de culturas tiene que facilitar el líder para que esta persona le vaya bien dentro del rol? Y sirve para ambas visiones, tanto para la persona que está siendo seleccionada como para el personaje que va a generar esos climas laborales para que le vaya bien a este personaje que estamos escogiendo. Después, todos los calces específicos de términos cognitivos y cuáles son en esos juegos de roles, cómo se comportó la persona, ¿no? Básicamente, estas son las presentaciones. Y también está este doble clic, que siempre lo saco a flote porque me parece que es importante que tener estas opciones. Cuando ya no podemos, efectivamente, hemos hecho todo con tal de que la persona se siente en el rol y le vaya bien, pero hay un factor equipo, hay un factor liderazgo, hay un factor común de interacción que tal vez no me permite que esta persona haga clic, que se conecte con. Y entonces ahí tenemos esta opción que es la evaluación de un equipo de trabajo para entonces traerle al, como digamos, al ingrediente que le falta para que funcione mucho mejor, para hacer más complementario un equipo. Y es aquí donde se empieza a generar esta relación que yo hablaba de alineación entre el desarrollo de los equipos de trabajo, del área de DO, del área de gestión de talento, que tal vez está trabajando en situaciones como esta, de mejorar a los equipos, de hacer team building, de gestionarlos, de entenderlos mejor, y yo desde selección vengo a aportar. Si esa data se maneja dentro de la organización, tengo que saberlo, porque desde selección yo vengo a complementar el proceso de gestión de talento que se está haciendo interno. O al revés, si gestión de talento viene a donde estoy yo y me dice, oye, estamos haciendo esto, tenlo en cuenta para cuando vayas a buscar este tipo de cargo, ahora que estamos creciendo o nos estamos moviendo ágiles y estamos pasando un proceso en donde la entrada tiene que ser realmente muy complementaria, porque la agilidad de cierta célula necesita este tipo de rol que no tiene. Entonces, ahí hay procesos igual importantes en términos de selección que hay que tener en cuenta y que impactan nuevamente al proceso de negocio. ¿Qué tipo de cosas y data, se recuerdan esto que llamábamos la Big Data, necesito tener y que puedo tener con estas metodologías? Bueno, información del benchmark, de cómo están siendo mis profesionales que están entrando con respecto al grupo profesional máximo con el cual los comparo constantemente. ¿Qué tipo de perfiles están viniendo a postularse dentro de mi organización? Y eso también nos dice mucho de qué cosas estamos vendiéndose afuera y por qué la gente se postula de cierta manera. ¿Cuáles son los calces que he tenido? ¿Cuánto éxito tengo en la búsqueda? De repente estoy ocupando la plataforma que no es la correcta y que tal vez me está trayendo gente que no es la adecuada. Entonces, ¿cómo puedo mejorar eso? Si es que además tengo distintos tipos de sectores donde estoy haciendo evaluaciones, si es que estoy en distintos países, si es que además estoy, no sé, involucrado en otras sedes o distintos tipos de espacios que yo tenga que comparar, una sede le va mejor que otra. De alguna manera tengo data que me permite ver eso. Y que esos informes que yo puedo generar trimestralmente, semestralmente, anualmente, si yo quisiera hacer un análisis más completo, me permite mejorar mi proceso en términos de impacto con el negocio, porque de alguna forma voy a tener información lo suficientemente robusta para poder entonces tomar decisiones. No solamente en términos de selección, sino también qué tipo de plataforma ocupo, cómo estoy tal vez generando la redacción de la búsqueda de mis cargos. Es probable que no estoy diciendo lo que tengo que decir porque la gente que se está acercando es distinta a lo que realmente quiero. Hay un montón de información que me permite reflexionar y analizar sobre mi proceso. ¿Bien? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace a través de herramientas, a través de una plataforma, que es una plataforma online, que nos permite conectarnos, como yo les contaba, siempre de forma digital. Todo lo que van a encontrar de esta metodología que está asociada a selección o a gestión de talento en general, va a estar orientada a lo online. Siempre es un link, la persona ingresa a través de un celular, de un computador, de una tablet completa, pero me permite tener esa información que yo pueda descargar en un Excel, como ustedes ven aquí, y tener la data lo suficientemente, digamos, madre, como para yo poder después rankear, generar los vínculos que sean necesarios dentro de mi modelo de competencia, siendo que estas herramientas o estas metodologías son homologables con cualquier modelo de competencia, pues estamos hablando de personalidad base, entonces yo puedo concretarlo
y hacer el match con cualquier modelo que ustedes tengan. De hecho, nos sirve mucho y lo hemos ocupado mucho para hacer auditorías de modelos de competencias, porque muchas veces hay empresas que, como somos recursos humanos, tendemos a tener modelos que son bien blandos, como que nos gusta mucho hablar de trabajo en equipo, de impacto comunicacional, de gestión, como de redes, etcétera, pero tal vez el tema de impulso al triunfo, de garra, de competitividad, no siempre está tan reflejado, no en todos los negocios. Entonces, ahí de repente nosotros podemos hacer como una especie de estudio que permite decir, bueno, usualmente tiendes a medir a la gente más hacia este lado que hacia ese otro, y ahí tener como pequeños ajustes de los modelos también ha ocurrido. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, que sea tan masivo el proceso de selección que estén haciendo que necesiten involucrarlo con otro sistema. En este caso tenemos un ejemplo ATS, Oracle Taleo, que nos permite verificar que el candidato ingrese y que finalmente esto se reconecte con todo lo que tiene que ver el contacto de Savile Assessment. En este caso, los resultados del candidato pasen a través del sistema interno de la empresa con el que ocupan y que les permita filtrar más rápidamente, hacerlo un poco más eficiente. Es posible, dado que es un desarrollo que es online y lo que habría que hacer es como hacer este match, ¿no? Entre una cosa y otra. Básicamente eso es. ¿Con qué tipo de empresas trabajamos? Bueno, hay de todo, porque claramente trabajamos con empresas que son hoy día en Chile nacionales e internacionales y desde lo más chiquitito hasta lo más grande, porque todos tienen modelos específicos y nosotros podemos matchar ese modelo, hacer el match, fit, con cualquier tipo de modelo. Y trabajamos mucho con industrias, con mundos de seguros, con temas de retail, con gestión, digamos, con consultoras que inclusive le dan servicio a otras organizaciones que también tienen visión, construcción, banco, etcétera. Podemos hacer match con cualquier tipología de empresa y esto nos permite, digamos, llegar alrededor del mundo a muchas organizaciones porque, bueno, obviamente Savile Assessment está representado en más de 80 países, entonces hacemos interconexión entre empresas en donde tal vez si una empresa decidió, por ejemplo, MAPRE usualmente tiene sus herramientas desde España, pero acá en Chile están asesorados bajo lo mismo y nosotros somos como los representantes de esta herramienta, entonces conectamos con los modelos asociados a esto que hablamos del desafío del inicio del talento global. Entonces, justamente en esa globalidad nos permite conectarnos a estos programas asociados a la organización en términos transversales en todo el mundo. ¿Bien? Eso es. Entonces, yo les preguntaba al principio cuál era el desafío en términos de selección. Yo espero que esta información les haya dado igual un matiz más concreto de cómo enfrentar tal vez ese desafío, qué tipo de preguntas hacer internamente a la organización, cómo reflexionar un poco sobre esa gestión y si en algún minuto tienen alguna consulta, pues obviamente también estamos dispuestos a eso. Acá hoy día igual les traigo una información que es importante de todo esto que yo les hablé. Nosotros solemos tener certificaciones todos los meses con esta información, en el caso de selección, Fortalezas y Swift, pero este año 2020, como parte de nuestra ayuda a todas las organizaciones que sabemos están pasando por distintas circunstancias dada la pandemia, lo decidimos abrir gratuitamente. Entonces, durante el 2020, todos los meses, tenemos sesiones Fortalezas y Swift, que es como el matrimonio selección que más se ocupa, junto con un workshop de selección al día siguiente. Esto es una mañana, una tarde y después la mañana del día siguiente. El que quiera participar puede inscribirse sin ningún problema, no va a tener ningún costo ni nada, y que finalmente, si tiene la disponibilidad de tiempo, estamos para eso, ¿no? Entonces ahí tienen la información, yo les voy a hacer llegar igual el detalle de qué es lo que implica cada cosa de esta, pero si a alguien le interesa, va a ser bienvenido. Y después mostrarles que en el tiempo, cada mes, estamos procurando tener este tipo de webinars. Probablemente el mes que viene vamos a tener en julio esta que tiene que ver con potencial y ya más adelante tendremos en agosto todo lo que tiene que ver con el proceso más de equipo, ¿no? De esta gestión, como yo hablaba de joyería, pero no tanto de la selección, sino ya desde el rol de gestión de talento. Si es que ustedes tuvieran alguna pregunta, queda abierto el chat, los micrófonos, lo que necesiten. Cuéntenme, voy a dar unos 2 minutitos si quieren como para conversar. Si alguno tiene alguna duda, adelante, es como el momento para hacerlo. Yo les voy a hacer llegar igual la presentación, pero el que quiera puede consultar.
¿Todos bien? ¿Ninguna pregunta? De todas formas, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Leslie por esta presentación bien exhaustiva. Yo creo que pudimos igual avanzar en muchos temas de metodología, mejor de buenas prácticas en cuanto a los procesos de selección. O sea, el tema de la selección en este momento es un poco perjudicado por las circunstancias. Es complejo, entonces, como el momento de reinventarse. Y hay muchas organizaciones que nosotros hemos visto en los 3, 4 últimos años en Chile, que estaban con esas ganas de reinventarse, con algunas personas de la línea que le estaban pidiendo también nuevas metodologías, nuevos aportes, una posición mucho más, una postura mucho más de business partner, digamos, interesándose más en el negocio. Y ahora, a la razón o a la fuerza, mejor dicho, para hablar chileno, con el tema de la pandemia ha obligado a muchas organizaciones a reinventar esas metodologías. Y ya no podíamos decir, ya, el próximo año vamos a reflexionar. Próximo enero y febrero vamos a aprovechar de tener tiempos un poco menos activos y vamos a reinventar un poco nuestros procesos. Y estamos nosotros en ese periodo más virtual, apoyando a muchas organizaciones en su reinvención justamente de los procesos, y yo creo que la ganancia de eso, en términos de buenas prácticas, para los candidatos, para las organizaciones, para todo lo que tiene que ver con marca empleador, va a ser muy buena, y estamos encantados de poder humildemente y de nuestro punto de vista participar a esa reinvención de las organizaciones. Así que tienen nuestros datos de contacto, no sé si hay otras preguntas, pero estaremos siempre muy dispuestos a interactuar con ustedes sobre esos temas que a nosotros nos apasionan mucho. Y Si hay muchísimas alguien que gracias. perdió información o algo, igual vamos a dejar probablemente la grabación del webinar para aquellos que tuvieron que entrar o salir. Muchos me escribieron como en privado, Leslie, voy a salirme, después vuelvo a entrar. Así que para aquellos que les pasó algo en el camino y se perdieron información, vamos a dejar la grabación para que ustedes puedan tenerla y visualizarlo cuando lo necesiten. Entonces, bueno, nada, muchas gracias. Les dejamos acá nuestro contacto. Es parte muchas gracias a ustedes por el interés, por estar acá e invertir parte de su tiempo en participar de este webinar. Ha sido realmente un gusto tenerlos hoy día en la mañana. Cuídense, que tengan feliz día, feliz semana, porque estamos partiendo. Un gusto a todos. Gracias a todos los que están escribiendo por el chat. Espero que tengan feliz día, feliz tarde. Cuídense, que les vaya bien.